Bueno, entonces, ¿cómo va a ser el enfoque de estos pacientes una vez ingresados a la sala, ya sea en ambiente de sala general, de UCI o a nivel ambulatorio? Los pacientes del grupo 1, dice la guía que con una radiografía de tórax y un hemoleucograma es suficiente para definirle el manejo a ellos. El grupo 2 son los pacientes que se van a manejar en sala. Estos pacientes se les debe hacer hemoleucograma, química sanguínea, prueba de función renal, gran cultivo de esputo, BK seriado. Se le debe hacer aislamiento viral de acuerdo a las indicaciones de los institutos de salud de cada región. Es mandatorio hacerle hisopado faríngeo para hemófilos influenza A y B y para H1N1 a todo paciente con infección respiratoria aguda grave que tenga menos de 7 días de evolución. La fibrobroncoscopia solamente se realizará a este grupo de pacientes donde hay una sospecha de un germen atípico, un germen diferente, o que el paciente tenga 72 horas de tratamiento indicado, realizado en una buena forma, con buena medicación, y que el paciente no responda, o que haya una sospecha de otra enfermedad que amerite la realización de una fibrobroncoscopia. El grupo 3 de los pacientes del CUR 65 son los pacientes que se van a manejar en uso. A estos pacientes se les debe realizar todo lo anterior del grupo 2, se les debe evaluar con exámenes para descartar que haya falla multiorgánica o disfunción multiorgánica, con perfil hepático, el perfil de la coagulación completa para descartar que no haya coagulación intravascular diseminada. Y a todos estos pacientes es mandatorio hacer una fibrobroncoscopia, antígenos en orina para legionela y para Streptococcus pneumoniae. Bueno, estos son los factores de riesgo en los diferentes grupos de pacientes para las diferentes gérmenes. Es decir, todos los pacientes que tengan neumonía y presenten edad mayor de 65 años, que hayan recibido antibióticos beta-lactámicos en los últimos 3 meses, que sean considerados con alcoholismo, que tengan enfermedades concomitantes, que tengan algún tipo de inmunosupresión, o que hayan tenido exposición con menores en centros de cuidado diario o en hogares infantiles, son pacientes con riesgo de presentar infección por Streptococcus pneumoniae resistentes a penicilina. Los pacientes que sean residentes en hogares de cuidado crónico o en hogares geriátricos, que tengan enfermedades cardiopulmonares de base, que hayan utilizado antibióticos recientemente, que tengan múltiples enfermedades concomitantes, que tengan alteraciones para la deglución, son pacientes con riesgo para infecciones por bacterias gram negativas. Los pacientes con enfermedad o daño estructural a nivel pulmonar, que estén inmunosuprimidos, incluyendo uso de prednisolona más de 10 miligramos día, que hayan recibido terapia antibiótica de amplio espectro por 7 o más días en el último mes, que tengan desnutrición o malnutrición, son pacientes con factores con riesgo para tener una infección por Pseudomonas aeruginosa. Los pacientes con enfermedad renal en hemodiálisis, los que utilicen drogas intravenosas, los que tengan infecciones previas por el virus hemófilos influenza A o B, o que hayan utilizado antibióticos previos, especialmente las fluoroquinolonas, o que tengan neumonía necrotizante o presencia de neumatoceles a nivel de la radiografía de tórax. Estos son factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilinos resistentes. Los pacientes fumadores o pacientes jóvenes sin enfermedades concomitantes, que tengan síntomas gastrointestinales o neurológicos y que hayan tenido un viaje en las últimas 2 semanas y que lleguen con compromiso multiorgánico severo, son pacientes con riesgo para infección por Legionella pneumófila. Y los pacientes con disfagia o aspiración tienen factores de riesgo para neumonía por anaerobios. Es importante tener en cuenta estos factores de riesgo porque de allí vamos a definir los pacientes que le vamos a dar manejo antibiótico para las diferentes especies o bacterias aquí mencionadas. Bueno, de acuerdo a ello, la guía de 2013 de neumonía recomienda el uso, la estratificación y el uso de estos antibióticos de acuerdo a los diferentes grupos. El grupo 1, que es el grupo que se va a manejar a nivel ambulatorio, que como ya sabemos tiene una puntuación de CUR 65 de 0 a 1,
el grupo A, que es el paciente sano, sin factores de riesgo, se le puede dar tratamiento antibiótico con amoxicilina, 1 gramo bioral cada 8 horas, o claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, o acitromicina, 500 miligramos bioral al día. Como alternativa, se utiliza la doxiciclina, 100 miligramos bioral cada 12 horas. El nivel de evidencia es 2B, y en casos de alergia a las penicilinas o intolerancia a los macrólidos, se utilizan las fluoroquinolonas como la moxifloxacina o la levofloxacina. Esto llama la atención ya que aquí lo que está haciendo la guía y la sociedad es proteger un poco las fluoroquinolonas de tercera generación, ya que se está presentando una alta resistencia de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis a esta fluoroquinolona. Y como ustedes saben, los pacientes con tuberculosis, monodrogos resistentes o multidrogos resistentes, una de las drogas de elección son estas quinolonas. Factores de riesgo o enfermedades concomitantes son los pacientes del grupo ambulatorio. Se le puede dar tratamiento ambulatorio de primera línea con amoxicilina clavulonato, 1 gramo bioral cada 12 horas, asociado a claritromicina o acitromicina. Como alternativa tenemos la cefuroxima, 500 miligramos cada 12 horas, asociado a claritromicina o acitromicina. En caso de alergia a estos medicamentos, nuevamente recomiendan el uso de las quinolonas respiratorias, moxifloxacina o levofloxacina. El grupo 2, que es los pacientes con puntuación de CUR 65 de 2 puntos, lo subdividen, como ya lo habíamos mencionado, en A y B. El grupo A es el paciente sin factores de riesgo y sin enfermedades concomitantes. Estos pacientes pueden ser manejados en sala general con penicilina cristalina a dosis de 2 millones de unidades intravenosas cada 4 horas, más claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas. Como alternativa está la ampicilina, 2 gramos IV cada 4 horas, más claritromicina, y en los pacientes alérgicos se recomienda el uso de quinolonas endovenosas como moxifloxacino, 400 miligramos diarios, o levofloxacino, 500 miligramos diarios. Sin embargo, si este paciente presenta factores de riesgo para bacilos gram negativos, debe ser manejado en sala general con, y aquí cambia, la ampicilina, se le agrega un inhibidor de beta-lactamasa a dosis de 3 gramos IV cada 6 horas, más el macrólido. Como alternativa está la cefuroxima, más el macrólido, y en pacientes alérgicos a los beta-lactámicos se utiliza la moxifloxacina o la levofloxacina. La ciprofloxacina no se utiliza porque no tiene actividad contra el Streptococcus pneumoniae y es una droga que se utiliza para manejo de algunas infecciones por pseudomonas, y de esa manera, si lo utilizamos, estaríamos haciendo presión selectiva contra pseudomonas. El paciente del grupo 2, que son hospitalizados en sala general, en la clasificación C, con factores de riesgo para neumococos resistentes a la penicilina, los hospitalizamos en sala general, pero y aquí no vamos a utilizar penicilina ni ampicilina, sino ceftriaxona asociado a claritromicina, 500 miligramos IV cada 12 horas. En pacientes alérgicos a las penicilinas utilizaremos las quinolonas respiratorias. Entonces, ahí se van dando cuenta la importancia de conocer los factores de riesgo para cada germen en especial. Hospitalizados por razones socioeconómicas los manejaremos como un paciente en sala general, pero con un tratamiento igual al del grupo 1A, es decir, lo vamos a manejar con ampicilina o amoxicilina sola o un macrólido. Bueno, ahora viene el grupo del grupo 3, que es el grupo de la neumonía grave que ingresa a la sala de cuidado intensivo. Este grupo, como ya lo habíamos clasificado en sin factor de riesgo para pseudomonas, con factor de riesgo para pseudomonas y con factor de riesgo para Staphylococcus aureus. Aquí viene una de las novedades, y el que el paciente que no tiene factores de riesgo para pseudomonas se sigue manejando igual que en sala general, pero a estos pacientes se les adiciona el oseltamivir para cubrir en virus de influenza H1N1 A y B. Se le asocia vancomicina o linezolid. Como alternativa tenemos la cefuroxima, más claritromicina, más oseltamivir, más vancomicina o linezolid. Esta es la recomendación de la guía. Y en pacientes alérgicos a la penicilina se utilizan las fluoroquinolonas
como moxifloxacina o levofloxacina intravenosa, más oseltamivir, más vancomicina o linezolid. En los pacientes con factores de riesgo para pseudomonas, entonces vamos a utilizar una penicilina con acción antipseudomónica, como es la piperacilina tazobactam a dosis de 4.5 gramos IV cada 6 horas, más claritromicina, más oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas. Como alternativa vamos a utilizar la cefepime a 2 gramos IV cada 8 horas, más claritromicina intravenosa, más oseltamivir a 75 miligramos cada 12 horas. Y el paciente que tiene factores de riesgo para estafilococos aureus resistente a meticilina, se le va a hospitalizar en cuidado intensivo, se le va a manejar con ampicilina sulbactam, claritromicina, vancomicina o linezolid, más oseltamivir a dosis de 75 miligramos cada 12 horas. Como alternativa, la piperacilina tazobactam a dosis ya mencionada, la claritromicina endovenosa, linezolid o vancomicina más oseltamivir. Como otra alternativa, la cefepime más claritromicina endovenosa más vancomicina, oseltamivir. Bueno, en la parte de la prevención les traje esta diapositiva que nos muestra cuáles son los criterios para el uso de las vacunas polivalentes de 23 valencias, valga la redundancia, contra el neumococo Streptococcus pneumoniae, ¿Cuáles son estos factores de riesgo? ¿Cuáles son estos pacientes o este grupo de pacientes que se beneficia del uso de la vacuna? Los pacientes con factores de riesgo para Streptococcus pneumoniae, mayores de 25 años, personas entre 2 y 64 años con algunos de los siguientes factores de riesgo: diabetes, alcoholismo, hepatopatía, pérdidas de líquido cefalorraquídeo, asplenia asplenia funcional o anatómica. Cuando hablamos de asplenia funcional, hablamos de pacientes con enfermedades que afecten el vaso, como anemia, células falciformes o neoplasias, pacientes residentes en centros sociosanitarios, pacientes inmunosuprimidos de 2 o más años de edad que tengan infección del virus, inmunodeficiencia humana, inmunodeficiencias congénitas, linfomas, enfermedad de Hodgkin, leucemias, mieloma múltiple, neoplasias diseminadas, síndrome nefrótico o insuficiencia renal, que reciban tratamiento con corticoides o que hayan sido trasplantados. Para terminar, la familia, que Dios los bendiga a todos y gracias. Muchas gracias, doctor Contreras, por su excelente presentación. ¿Tienen alguna pregunta para el doctor? Les recordamos que pueden mirar las memorias en la página web. A partir de esta tarde ya las conferencias que han sido dictadas están empezando a aparecer en la página y nos preparamos para la siguiente conferencia. La siguiente conferencia